Él piensa en ti, pero esta es la razón por la que no te llama. Carl Jung revela la verdad. Él te extraña. Lo sientes en el fondo de tu ser. Sabes que piensa en ti, pero tu teléfono permanece en silencio. ¿Por qué alguien que siente tanto hace tan poco? ¿Qué pasaría si te dijera que este silencio no tiene nada que ver contigo y todo que ver con la guerra oculta dentro de su alma? Carl Jung reveló una verdad impactante sobre el inconsciente que lo explica todo. Y cuando la entiendas, nunca volverás a tomarte su silencio como algo personal. Primera parte. El reloj psíquico. ¿Por qué lo sientes, pero él no llama? Hay una razón por la que piensas repentinamente en alguien de quien no sabes nada desde hace semanas. Tal vez sueñas con él, escuchas una canción que te lo recuerda o sientes un tirón emocional que no puedes explicar. Este fenómeno parece demasiado real para ser simple coincidencia. Y muchas veces no lo es. Jung llamó a esto sincronicidad. La experiencia de dos o más eventos que están profundamente conectados, aunque no exista una relación causal directa. No se trata solo de pensar en alguien al azar. Es el subconsciente atravesando el velo del tiempo y el espacio para establecer contacto. Cuando un hombre piensa intensamente en ti, es posible que tú lo sientas, incluso si él nunca toma el teléfono. Jung creía que la psique no funciona como una máquina lineal. Es más como un reloj sin manecillas, que no mide el tiempo con horas, sino con resonancia emocional. Eso significa que la energía emocional que estás percibiendo es real. Se está enviando una especie de huella psíquica. Pero aquí está la paradoja. Tú estás recibiendo el mensaje de forma intuitiva, pero él no actúa. ¿Por qué? La respuesta está en la estructura de la mente inconsciente. Jung explicaba que toda psique tiene capas: el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y la conciencia. Cuando un hombre se conmueve emocionalmente, su mundo interior se activa. Tú puedes estar ocupando un espacio en su mente emocional, pero entre la emoción y la acción hay un obstáculo: su sombra, la parte de sí mismo que no puede enfrentar ni integrar. La mayoría de los hombres no tienen un lenguaje para su presencia emocional. Pueden pensar en ti profundamente, incluso obsesivamente, pero ese pensamiento queda atrapado en las capas subterráneas del inconsciente. En lugar de transformar ese sentimiento en una acción directa, como una llamada o un mensaje, se quedan con ello dentro, a veces sin siquiera darse cuenta de que está ahí. Su cuerpo retiene la tensión. Su mente da vueltas alrededor de la idea de ti como si fueras una presa, pero tiene demasiado miedo para ir tras ella. Jung enfatizaba que nuestras elecciones conscientes a menudo están dictadas por procesos inconscientes. Eso significa que alguien puede pensarte, añorarte, revivir momentos contigo, y aún así no llamarte, porque otro proceso inconsciente está interfiriendo. Es como un cortafuegos en la psique. Puedes soñar contigo, revisar tus redes, releer mensajes antiguos o mirar tus fotos, pero nunca da el paso de acercarse, porque eso requiere algo que Jung llamaba integración, la unión entre lo consciente y lo inconsciente. Hasta que esa integración ocurra, él permanece atrapado entre el deseo y la acción. Piensa en la energía psíquica que está en juego. Jung escribió que esta energía, similar a la libido, no es solo sexual, sino una fuerza creativa y emocional. Si él piensa en ti, está canalizando esa energía hacia tu imagen, tu recuerdo, tu esencia. Esa energía está viva. Se está moviendo, pero no tiene aún una dirección. ¿Por qué? Porque la energía sin propósito se disuelve en el mundo de la fantasía. Y Jung advertía: los hombres desconectados de su vida interior tienden a fantasear en lugar de actuar. Construyen todo un mundo emocional contigo, pero solo en su mente. Incluso pueden convencerse de que han resuelto la relación
solo por haberla pensado intensamente. La necesidad de contacto, de resolución o de explicaciones queda sepultada bajo capas de conflicto interno. Y cuanto más intensa es la emoción, más paralizado queda. Puede temer al rechazo, puede temer perder el control, o temer descubrir que la conexión que idealizó no era tan real como creía. Jung creía que muchas personas evitan dar pasos conscientes porque el inconsciente se siente más cómodo. No implica riesgo. Y aquí vuelves tú a la ecuación. Tú también lo sientes. Sientes ese tirón sutil hacia él y no lo estás imaginando. La resonancia psíquica es real, pero intuición no es interacción. Tú estás recibiendo su energía, pero su psique aún no ha construido un puente desde el sentimiento hacia la expresión. No hay una vía consciente. Es como una transmisión de radio, sin estación. Jung escribió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida. Y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que ocurre en situaciones como esta. Ese hombre está siendo dirigido por impulsos inconscientes: miedo, culpa, añoranza. Pero como no es consciente de ellos, o no los ha procesado, permanece en silencio. Este silencio no siempre es pasivo. A veces es estratégico a nivel psicológico. Evitar la acción es una forma de control. Le permite no ser vulnerable, le permite mantener el poder en un escenario mental donde tú todavía eres alcanzable, todavía eres suya, en algún nivel abstracto, sin tener que enfrentar la realidad. Desde la psicología junguiana, esto es una neurosis de evitación. Una condición psicológica en la que el individuo evita inconscientemente acciones que provocarían conflicto interior. Llamarte sería despertar ese complejo dentro de él. Y Jung definía un complejo como un conjunto emocional cargado de ideas y recuerdos que dominan la psique. Si su complejo está ligado al abandono, la intimidad o la vergüenza, contactarte amenazaría el frágil equilibrio que ha construido a su alrededor. Así que, en vez de llamarte, se esconde en el inconsciente, donde es más seguro fantasear que involucrarse. Pensar en ti se convierte en su compromiso emocional. Siente la conexión, sin correr el riesgo del contacto. Mientras tanto, tú quedas en el limbo. Sientes que aún hay algo, pero no obtienes respuesta. Ese vacío psíquico es justo lo que Jung advertía: la peligrosa ilusión de que estamos comunicándonos cuando en realidad solo nos estamos percibiendo. Su consejo sería claro: no confundas la resonancia psíquica con la disponibilidad emocional. No son lo mismo. No es que no le importes. Es que el precio emocional de acercarse a ti, para él, es demasiado alto. Inconscientemente, su mente asocia tu presencia con una transformación interna que no se siente preparado para atravesar. Carl Jung diría que ese silencio es el lenguaje del alma cuando el ego aún no ha madurado lo suficiente como para sostener la verdad. No estás lidiando con su desinterés, sino con su miedo. Un miedo antiguo, profundo, muchas veces enraizado en heridas que ni siquiera recuerda de manera consciente. Por eso cuando no te llama, no es porque no piense en ti. Es porque pensarte lo confronta con una parte de sí mismo que no sabe manejar. Aquí es donde debes hacer una pausa y preguntarte algo fundamental. ¿Quieres ser el espejo donde otro se vea, aunque aún no se atreva a mirarse? ¿O quieres un amor que no se esconda, que no te tenga que intuir, sino que te busque, te elija y te enfrente con valor? Porque sí, lo siente. Sí, te extraña. Sí, hay una conexión energética real. Pero la conexión psíquica no es lo mismo que una relación real. Y tú no estás aquí para ser una proyección, una fantasía o una figura simbólica que habita en la sombra de alguien más. Lo que Carl Jung enseñaría es esto: tú también tienes una sombra. Y parte de tu sombra podría estar esperando que él cambie, que despierte, que actúe.
Pero si permaneces demasiado tiempo esperando señales que no se convierten en acciones, estás usando tu energía psíquica para alimentar una ilusión. Jung diría: no te pierdas en el inconsciente de otro. Transfórate en la conciencia de ti misma. No lo persigas en su silencio. No trates de descifrar cada emoción que intuyes. La intuición es una guía poderosa, pero necesita límites. Tú también debes saber cuándo soltar, cuándo cerrar el canal, cuándo dejar de recibir energía que no se traduce en hechos. Porque al final del día, no importa cuánto te piense, te sueñe o te imagine, si no se presenta ante ti con presencia, con palabras, con verdad. Carl Jung lo expresó claramente. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero si no hay contacto real, si la reacción solo sucede en su mente y tú no participas, entonces no hay transformación, solo estancamiento. Así que recuerda, su silencio no siempre es desprecio, pero tampoco es amor. Sus pensamientos no son promesas, su energía no es compromiso. Tú mereces más que una conexión invisible. Mereces una presencia que se manifieste, una voz que te hable, una mano que se extienda, un amor que no se esconda detrás del miedo, sino que tenga el valor de encontrarte en la realidad. Como diría Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Él aún no ha aceptado lo que siente, pero tú sí puedes aceptar lo que mereces. Y tal vez eso sea el comienzo de tu propia transformación. Una donde dejas de esperar que otro despierte y decides tú despertar primero. Jung creía que el ánima evoluciona en 4 etapas en la vida de un hombre. Primero, la mujer como necesidad biológica o figura materna. Segundo, Helena, la mujer como objeto romántico, bella y deseable. Tercero, María, la mujer como compañera virtuosa y espiritual. Y finalmente, Sofía, la femenina plenamente integrada, símbolo de sabiduría, profundidad y unidad. La mayoría de los hombres se quedan atascados en las etapas iniciales, oscilando entre la fantasía y el miedo. Anhelan conexión, pero temen la intimidad. Desean a lo femenino sagrado, pero rehúyen la vulnerabilidad. Si tú representas a María o a Sofía para él, puede sentirse como demasiado. No porque tú seas demasiado, sino porque él no ha crecido lo suficiente como para encontrarse contigo en ese nivel. En este sentido, tu presencia se convierte en un espejo. No de quien él es, sino de quien podría llegar a ser. Y eso intimida. No eres solo una mujer. Eres la encarnación de su yo superior, su renacimiento emocional, su despertar psicológico. Y eso no es una simple llamada telefónica. Eso es una muerte total del ego. Así que guarda silencio. O quizá intente reducirte a algo pequeño, casual, temporal, físico. Pero eso no refleja tu valor. Es un mecanismo de defensa. Si puede hacerte pequeña, no tiene que enfrentar la magnitud de lo que despiertas en él. Por eso puedes sentir que eres demasiado, que eres intimidante. Pero Jung diría que no lo eres. Simplemente vibras en una frecuencia que él aún no ha aprendido a sostener. Y hay otra capa más. Cuando el ánima no está integrada, se convierte en su aspecto negativo. Una fuerza caótica y desestabilizadora en la psique masculina. Esto se manifiesta como obsesión, cambios de humor, depresión o retraimiento romántico. Puede amarte y resentirte, desearte y evitarte, extrañarte y no llamarte. No se trata de una falta de cariño, se trata de una falta de madurez psicológica. Para poder conectarse contigo conscientemente, primero debe conectarse con su ánima internamente. Debe aprender a hacerse amigo de sus propias emociones, a sentarse con sus miedos, a sentir sus anhelos. Hasta que eso no ocurra, acercarse a ti se sentirá como estar al borde de un abismo emocional. Uno del que aún no se ha atrevido a saltar. ¿Y qué significa eso para ti?
que tu presencia no solo se siente, se está procesando. Él está lidiando con una fuerza arquetípica que su ego no puede controlar. Y hasta que no esté dispuesto a enfrentarse conscientemente a esa fuerza, seguirá pensando en ti en silencio, soñando contigo sin actuar, deseándote sin moverse. Tú no pediste ser un arquetipo. No elegiste convertirte en símbolo del inconsciente de otra persona. Pero una vez activas ese rol, todo cambia. Ya no se trata de atracción. Se trata de transformación psíquica. Y la transformación exige sacrificio. Jung advirtió que encontrarse con el arquetipo antes de estar preparado puede sentirse como un ahogamiento psicológico. Y eso puede ser lo que le está ocurriendo a él. Tú le haces sentir hogar. Le haces sentir respuesta. Pero también representas todo lo que ha evitado enfrentar. Y entonces, en vez de arriesgarse al colapso del ego, no dice nada. No porque no le importes, sino porque eres demasiado real. Siguiente parte. El inconsciente y las heridas antiguas. Cuando el dolor del pasado bloquea la acción del presente. Él piensa en ti. Tal vez seguido, tal vez obsesivamente, pero no llama. Y tú sigues preguntándote por qué. Reproduces conversaciones, relees mensajes, analizas el tono, la energía, los gestos. Todo en ti siente que la conexión fue, y quizá sigue siendo, real. Pero él guarda silencio. Y ese silencio no solo confunde, duele. Desde una perspectiva junguiana, esta distancia emocional rara vez tiene que ver contigo. Y casi siempre tiene que ver con él. O más precisamente, con el material inconsciente que carga por traumas emocionales no resueltos. Para Jung, la psique es un sistema en capas. Está la mente consciente, lo que sabemos, vemos y controlamos, y está el inconsciente, vasto, profundo, donde se guarda todo lo que hemos reprimido, rechazado o nunca integrado. El dolor infantil no resuelto es la raíz de la mayoría de las disfunciones relacionales. Cuando alguien no llama, cuando se aleja de repente a pesar de tener sentimientos profundos, muchas veces es porque el amor tocó una herida para la que no estaba preparado. Jung creía que los complejos formados en la infancia operan como entidades autónomas. Es decir, él puede querer llamarte, pero su sistema psicológico está dominado por una versión infantil de sí mismo que no confía en el amor, no cree en la estabilidad y no se siente a salvo abriéndose. ¿Vamos más a fondo? Imagina que este hombre fue criado en un hogar donde mostrar emociones era peligroso, donde la vulnerabilidad era castigada, el amor era condicional y los cuidadores eran impredecibles. Su inconsciente asoció cercanía con dolor. El amor se volvió una amenaza, la intimidad, un disparador de abandono. La seguridad solo existía en la distancia. Y ese patrón original, al madurar, no desapareció. Solo se hundió más en el inconsciente. Por fuera, puede parecer un adulto funcional. Incluso puede pensar que está listo para una relación. Pero en el momento en que encuentra a alguien que lo ve, que refleja profundidad emocional, que exige presencia, su sistema nervioso entra en modo infancia. Proteger, huir, desaparecer. Aquí es donde muchos malinterpretan la evitación. Creen que simplemente no está tan interesado o que está jugando. Pero Jung vería algo mucho más profundo. Este hombre está siendo gobernado por bucles de trauma emocional guardados en el inconsciente. No te está evitando a ti, se está evitando a sí mismo. ¿Y qué activa esos bucles? Tú. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo todo bien. Estás emocionalmente disponible. Pero Clara, estás abierta. Reflejas lo que sería ser visto, elegido, amado. Y eso activa todas sus creencias antiguas de que no es digno, no está seguro, no será visto. El trauma no solo se manifiesta como dolor.
Se manifiesta como patrón. Y según Jung, la psique, cuando no se examina, repite patrones inconscientemente hasta que el individuo toma conciencia del complejo que los origina. Si su creencia inconsciente es, cuando me acerco, me hieren, entonces, cada vez que se sienta cerca de ti, saboteará esa conexión para evitar revivir ese dolor. La llamada no llega. No porque no quiera hablar contigo, sino porque llamarte implicaría romper el ciclo. Y los ciclos, por dolorosos que sean, son familiares. El inconsciente prefiere lo familiar al riesgo. El dolor conocido es más seguro que la alegría desconocida. Así que se queda atrapado. En psicología clínica esto se llama compulsión a la repetición. El impulso inconsciente de repetir heridas emocionales tempranas en nuevas relaciones con la esperanza de tener un resultado distinto. Pero al no ser consciente, suele repetir la herida en vez de sanarla. Recrea la distancia. Repite el abandono. Sabotea la conexión. ¿La solución para Jung? La individuación. El proceso por el cual la persona integra el inconsciente con la conciencia, sanando la fragmentación interna. Pero la individuación requiere una cosa ante todo: autoconciencia. Y la mayoría de personas atrapadas en la evitación emocional no han alcanzado ese umbral. Sienten el dolor, pero no comprenden su origen. Así que culpan al otro, o al momento, o a su carrera. Cualquier cosa, menos la verdad. Y la verdad es esta: cuanto más profundamente tocas a un hombre emocionalmente, más activas a su niño interior. Y ese niño puede tener miedo. Puede cargar el duelo de un padre ausente o una madre emocionalmente lejana. Puede creer que el amor es sinónimo de ser ignorado. Así que cuando le ofreces verdadera presencia, el niño entra en pánico, el adulto desaparece y el silencio comienza. Por eso la inteligencia emocional y la conciencia del trauma son fundamentales en las relaciones. Si no entendemos nuestro dolor, interpretamos las respuestas traumáticas de otros como rechazo personal. Pensamos que su silencio significa que no somos suficientes, cuando en realidad su silencio es el sonido de su psique colapsando bajo presión emocional. Jung enfatizó que las relaciones son espejos. Las personas que más nos atraen y más nos hieren reflejan partes de nosotros mismos que necesitan atención. Así que cuando alguien no llama, no solo está actuando su historia, también está activando la tuya. Puede que no solo estés buscando su cierre, sino el cierre de tus propias heridas de abandono. Esa dualidad es clave. Jung la llamaba el coniunctio, la unión sagrada entre opuestos. En este caso, el deseo consciente versus el miedo inconsciente, el anhelo adulto versus el trauma infantil, la parte de él que quiere llamarte y la parte que simplemente no puede. Es una constelación de partes en conflicto. Algunas conscientes, otras inconscientes, a menudo moviéndose en direcciones opuestas. Una parte de un hombre puede anhelar amor, conexión, vulnerabilidad. Otra parte puede desear control, independencia, seguridad. Cuando estas partes entran en conflicto, el resultado es parálisis, confusión, incoherencia y silencio. Tú quizás representas el corazón en esta guerra. Eres esa parte de él que quiere sentir, rendirse, amar sin armadura. Pero esa parte suele ser anulada por la mente racional, esa voz egoica que dice: esto es peligroso, mantente alerta, mantente distante. La mente se rige por la lógica, la estrategia y el miedo. Es la parte que calcula riesgos y narra historias como: esto no va a funcionar. Ella se irá eventualmente. No puedo permitirme ser vulnerable ahora. No tengo tiempo para algo serio. Pero esas no son verdades. Son narrativas defensivas,
construcciones mentales diseñadas para proteger al ego de la exposición emocional. El corazón, en cambio, no habla con palabras. Se expresa a través de sensaciones, anhelos, susurros internos. Él escucha ese susurro cuando piensa en ti, cuando ve tu nombre, cuando un recuerdo tuyo lo toma por sorpresa. Pero en lugar de responder al corazón, escucha el ruido de su cabeza. Y ese ruido suele provenir de una energía masculina herida, de un patrón cultural y psicológico que equipara la vulnerabilidad emocional con debilidad. Un patrón que enseña a los hombres a suprimir, a compartimentar, a conquistar. Esta división entre cabeza y corazón no es solo emocional, es existencial. En términos junguianos, el corazón representa el sí mismo, la totalidad de la psique, incluyendo lo consciente y lo inconsciente. La mente representa el ego, el centro de la conciencia, pero no el ser completo. Cuando el ego domina y se niega a rendirse ante la sabiduría del sí mismo, el individuo vive fragmentado. Se aliena de sus instintos, de sus sentimientos, de su alma. Así que, aunque sienta la atracción hacia ti, su programación interna, alimentada por años de represión emocional, creencias basadas en el miedo y condicionamientos sociales, le dice que la ignore, no porque la conexión no sea real, sino porque la realidad de esa conexión amenaza al falso yo que ha construido alrededor del control. Jung sostenía que la neurosis a menudo surge de este mismo conflicto. Cuando los valores conscientes de una persona entran en contradicción con su verdad interior, él puede creer conscientemente que quiere libertad, independencia, desapego, pero en lo inconsciente anhela intimidad, profundidad emocional, unión espiritual. Y cuando esos impulsos opuestos chocan, él queda atrapado en un limbo interno, deseando pero sin actuar, sintiendo pero sin expresarse, anhelando pero sin mostrarse. Piensa en ti por las noches. Se pregunta qué estarás haciendo. Se imagina lo que sería enviarte un mensaje. Pero justo cuando su corazón se ablanda, su mente se endurece. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Lo sientes, ¿verdad? Has cruzado un umbral del que ya no se puede volver atrás. Porque cuando la mente se expande, el alma exige más. Más verdad, más conciencia, más libertad interior. Aquí en Voces del Saber no solo encuentras conocimiento, encuentras el espejo de tu evolución. Y si este video te tocó el alma, no me lo debes a mí. Te lo debes a ti mismo, a esa versión de ti que está pidiendo salir a la luz. Así que suscríbete ahora, no por obligación, sino porque tu alma sabe que este canal no es entretenimiento, es transformación. Y si quieres seguir despertando, ya sabes dónde encontrarnos. Despierta tu mente, transforma tu alma. Esto es Voces del Saber.